buenas tardes, bienvenidos a otra Charlas con Café. Mi nombre es Gisela Escalante y como cada jueves estamos felices de traerles otras charlas. Hoy es turno de presentarles un autor bastante sui generis porque toma el tema de la migración y vamos a ver estas historias que va a tomar a lo largo de este territorio desde Tapachula hasta Tijuana. Y bueno, él es Federico Mastroianni, él nació en Roma, vive en México, es periodista, escritor, traductor y también académico. Es autor de estos libros que ahora les voy a mencionar, que también, por supuesto, vale la pena adentrarse a ellos, que llevan por nombre Ni vivos ni muertos, la desaparición forzada en México como estrategia de terror, esto es del 2014. Está también El asesino que no seremos, está también Biografía melancólica de un pandillero de 2017, que es este mismo. Está también en el 2020 ganó el Premio Nacional de Periodismo en la categoría de la entrevista. Y hoy vamos a platicar de un libro que les voy a decir, yo cuando empecé dije, bueno, vamos a hablar de un texto más como periodístico, vamos a hablar de historias más de migrantes que pasan por México, ¿no? Es un libro que sí va a ser un retrato, pero que te va a ir llevando por diferentes ciudades y demás, y cómo empiezas y cómo acabas, y por eso lleva este libro, este nombre que lleva por nombre Aquí acaba la patria, y bueno, sin más preámbulos, vamos a platicar con Federico Mastroianni. ¿Cómo estás, Federico? Bienvenido a Charlas con Café. Muy bien, Giselle, muchas gracias por la invitación, por darme este espacio para platicar contigo y los que nos están escuchando. Pues platícanos, porque a ver, vamos a empezar justo con esto que te mencionaba antes de iniciar la entrevista. Vamos a iniciar con un puente y vamos a terminar con un muro. Y cuando hablamos de un puente, hablamos que, bueno, de esta frontera entre Centroamérica y México, que es el sur de nuestro país, y cómo vamos a ir subiendo hasta llegar a un muro, tal cual, así como lo estoy explicando. ¿Quieres comentarnos esto? Sí, bueno, es una travesía en realidad, tanto Así es. la que cuento como la que hice. Empieza efectivamente en un puente, que es el puente que separa Tecunumán, en Guatemala, de Ciudad Hidalgo, en México, y acaba con el muro que pues varios conocemos, que también es un poco la representación más conocida de la frontera norte de México. Entonces, es un viaje que empecé hace varios años y que me llevó a lugares muy diversos. Al principio tenía que ser una historia de dos ciudades, casi como Dickens, ¿no? Pero tampoco me quiero comparar con los monstruos, ¿no? Pero no, pero la idea era relatar dos ciudades, Tijuana y Tapachula, y ver un poco qué pasaba en medio a partir del tema de la migración. Pero luego, tú sabes que el periodismo siempre es bizarro y nos lleva a lugares que son inesperados, a veces Así es. mejores, a veces no tanto, pero uno, bueno, por lo menos yo decidí seguir, digamos, el flujo de la historia, de las historias, y me dejé llevar. Entonces, Okay. pues, a lo mejor por esto es un poco sui generis, como decías al principio, Sí. este libro. Y además, porque no es una historia, son varias historias. Entonces, eso también quisiera que nos lo compartieras, porque podemos ser nosotros turistas de estas ciudades que tú retratas, pero no es lo mismo ir de turista con una habitación, con un presupuesto, a llegar a un lugar donde no lo conoces, no vas de placer, o sea, vas sobreviviendo y vas incluso con recursos limitados y con la esperanza de llegar todavía a una ciudad más Claro. kilómetros, más días y demás. Sí, bueno, una de las razones por las cuales es diferente el periodismo de casi cualquier otro trabajo es que pues te toca o te pasa que vas a lugares inesperados y vas para relatarlos, para tratar de entenderlos. Entonces es una mirada diferente de la mirada de un turista, porque además, pues al final tienes que relatar lo que pasa. Entonces vas con una tarea, vas con una intencionalidad también a la hora de hablar con las personas. Siempre hay un elemento de atención a lo que está pasando, a lo que se dice, porque de ahí puede surgir, digamos, una rama de tu historia. Entonces, yo me encontré en una situación, bueno, en varias, porque son, como decías, es un mosaico de historias que tienen que ver en realidad, aunque no parezca, la una con la otra, y los temas son grandes temas con los que me quise confrontar, la migración, el exilio,
la patria, la nación, entonces las fronteras en general, pero no solamente las fronteras geográficas, hay también varias reflexiones sobre las fronteras desde otros puntos y Claro. disciplinas. Y es justo el punto, o sea, hablamos de cultura, hablamos de valores, incluso hablamos de pronto castellano, pero no es el mismo castellano que de pronto hablas en el mismo México, ¿no? Con Sí. palabras que pueden resultar con diferentes significados e incluso connotaciones. Detrás de esto hay una investigación, hay una recuperación que tú haces, cuánto te llevó a hacer esto, la gente quiso compartir contigo, te valiste también de algunas notas periodísticas extras, todo es trabajo tuyo, porque eso también es muy interesante, Federico. Sí, bueno, todo es trabajo mío. He recuperado algunos trabajos, o más bien fragmentos, de investigaciones y reporteos que hice a lo largo de los años. Casi todos que no se publicaron, algunos sí, pero tenían sentido en esa gran historia que yo estaba narrando. Para hacer el libro empecé con este proyecto en 2018 y pues acabé en 2021, principios de 2020, el año pasado, luego las fases de edición, Claro. pero digamos que viene de una experiencia de trabajo periodístico y de investigación que pues ha sido pan de cada día a lo largo de los últimos 13 años casi. Entonces, pero el libro como tal fue pensado y fue armado en estos últimos 3 años y medio. Ahora, me gusta el hecho de que he recuperado cosas que había apuntado, había escrito en su momento cuando estaba reporteando, pero nunca había publicado porque sentía que el tono Ujú, y el ujú. registro que yo usaba en mis propios apuntes, lo sentía como impublicable en ese momento, no estaba yo listo para publicar ciertas cosas, porque tienen un enfoque irónico, un enfoque un poco que se sale de las narraciones tradicionales, entonces pensaba que no era el momento y pues a un cierto punto el momento llegó. Querían salir. Así es, así es. Ahora, mencionabas varios temas, pero yo también creo que es importante reflexionar también sobre la condición humana, porque estar así desolado, despatriado y demás, pues te saca lo mejor o lo peor. Y es justo lo Todo. que también puede, ¿no? Entonces, ahí también creo que hay cosas importantes que decir. Lo que quiero, Federico, es que aquel que tenga interés sobre saber más sobre esta mirada que tú nos das ahora u ofreces sobre migrantes, se interese y se adentre a tu lectura, ¿no? Bueno, al texto. Entonces, esto creo que me parece también importante y que pocas veces se toca, ¿no crees? Sí, es como una reflexión que yo hago en público, una serie de reflexiones que yo hago junto con los lectores, ¿no? Y entonces no se trata solamente, como dices, de un reporteo, sino, claro, la condición humana, qué significa esta cosa que es la migración, pero en lo profundo. Tratar de buscarlo en los personajes, porque también muchas veces, y esto lo he notado tanto directamente como a través de los relatos, pues los periodistas somos un poco flojos, hacemos siempre preguntas parecidas, como que no le prestamos realmente atención a quién tenemos enfrente, o si lo hacemos, al final, pues aplastamos un poco todo para producir una narración estandarizada. Entonces, pues luego no ves a la persona que tienes enfrente. Y aquí, pues sí, el tema es casi de reflexión, bueno, no quiero molestar la filosofía, pero una Ujú, reflexión ujú. existencial, por lo menos, Ujú, sobre, ujú, ujú, y ujú. también cuando digo esto, no quiero espantar a posibles lectores, porque lo que sí intenté fue también dar un estilo digerible, a veces Ujú, ujú. divertido, yo creo, o por lo menos esa fue la intención. Eh, Sí. porque no necesariamente tiene que ser solemne una narración que busca a profundidad la experiencia de la vida, ¿no? Puede ser leve, Claro, como lo describe Italo Galvino en este ensayo sobre la levedad, que fue uno así es de, del ser. Ujú. exacto, de sus últimos. Entonces,
quise rescatar también este aspecto que también me pertenece, porque pues sí puedo ser pesado, pero me gusta reírme de la vida y de mí mismo y de los Ade- ade- problemas. Además que creo que haces también esta evolución y transformación que se han dado, ¿no? En estas ciudades y que hoy pues tienen una configuración muy distinta a su origen o su creación. Y eso también me gustaría que nos platicaras, creo que es importante también mencionarlo, ¿no? Sí, porque cuando nosotros, nosotros hablo de los periodistas, Sí, nos sí. acercamos a alguna historia, a algún personaje, es necesario y fundamental tomar en cuenta el contexto. Y el contexto es no solamente un contexto geográfico contemporáneo, que por supuesto es fundamental también, y es un contexto histórico, o sea, hay que entender qué ha pasado en esos lugares, o sea, qué vidas se han, digamos, sobrepuesto una tras otras, qué acontecimientos han caracterizado ciertos lugares y ciertos comportamientos sociales, ¿no? Entonces, me gusta mucho porque luego descubres maravillas, descubres joyas. Entonces, pues me parecía bonito también dar un cuadro que pudiera hacer entender un poco más, porque por ejemplo, Tapachula, que todos la describen como, el infierno, bueno, es una exageración y es una simplificación. Tapachula es una ciudad que seguramente tiene acontecimientos muy problemáticos y severos y violentos, seguramente, pero también han pasado un montón de cosas que luego se olvidan, ¿no? Y que son parte de su naturaleza, de su actualidad. Entonces, si no las consideramos nunca, pues no vamos realmente a entender algo nuevo. Sí, se nos repite, ese lugar es horrible. Bueno, pues entonces que se queden con esta visión, ¿no? Yo creo que hay Pero complejidad y belleza, perdóname, sí, sí. no, 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 sí, pero es que justo por eso me llama también la atención los títulos que das a cada capítulo. Y justo ahorita que hablabas de Tapachula, pues inmediatamente pensé en Tapachula Monamug, ¿no? Entonces, Sí. por ejemplo, y todas también las entradas que haces hasta de canciones de Cricri, por ejemplo, ¿no? De dándose las letras, que ese también es un juego y es parte también de pues, cultura popular de México. Sí, bueno, en específico, mi pareja siempre me dijo, ay, te pasaste un poco de lanza ahí, porque claro, es evidentemente una, una cita sarcástica, ¿no? Porque estoy hablando de la llegada de migrantes centroamericanos con historias muy trágicas y este elemento es un elemento irónico que escogí para hacer un guiño a la cultura popular y también a la forma en la que se percibe al final como cualquier información esto, ¿no? Como si fuera una cancioncita que se repite y se repite. Entonces ahí como era un intento de llamar la atención, ¿no? Y si lo Sobre... lograste. y de hecho, sí, porque lo mencioné. Pero sí, me gusta hacer este tipo de juegos y de sumar elementos que vayan conformando, hasta vayan deformando, distorsionando y hacer sentir incómodo el lector en ciertas partes para que reaccione y piense, ¿no? Ujú, ujú. Ahora, pensemos también en alguien que no tenga mucha idea de cuestiones, y por ejemplo, hablas también de algunas regiones donde llegaron los chinos y se quedó esta cuestión también culinaria, algunas recetas y que ahora pues se han transformado en que no comes quizás con los palillos, a lo mejor te lo comes con el tenedor y se han transformado también las formas de relacionarse con la comida. Esta investigación, porque aparte tienes una bibliografía esencial al final, entonces Sí, hay una investigación también detrás, o sea, no nada sí. más este trabajo, como lo mencionabas, ¿no? De tú ir armando tu propio relato, sino de basarte en otras fuentes. Platícanos también de dónde nutres Claro, también esta bueno, información. porque esto es algo que me parece intrínseco a la labor periodística. O sea, en los debates sobre el periodismo literario versus el periodismo de datos, como si fueran dos cosas incompatibles. O escribes periodismo literario o haces periodismo de datos, que por definición tiene que ser aburrido, incomprensible, imposible de digerir. Pues no, en realidad el periodismo se conforma de todos estos aspectos. Entonces, el periodismo literario es un periodismo en el cual se hace periodismo de datos, también investigaciones de todo tipo, históricas, geográficas, de verdad. Pero
en un formato literario, con una narración un poco, digamos, con una aspiración diferente literaria. Entonces, es parte de la investigación periodística y, por supuesto, no es que tengo que escoger entre el reporteo del trabajo de Sí, sí, sí. campo o, pues, se tienen que fundir en una obra unitaria. Y en realidad me gusta mucho, a mí me divierte muchísimo antes y después de haber reporteado, ir a buscarme cosas y a ver dónde me llevan, porque además esas investigaciones crean conexiones que luego te llevan a otro lugar. Y a mí me gusta seguir esa conexión para ver dónde me lleva. Yo creo que esto es parte de nuestra labor. Ahora, si alguien te preguntara, a ver, Federico, platícanos como en dos ejemplos, ¿qué es lo que hay detrás de estas historias? El tener esta travesía, el tener todo, o sea, ¿con qué se encuentra la gente? Y si puedes como situar en ciudades, situar así como lo haces, ¿no? Si hay lluvia, si de pronto el sol pega sobre los ladrillos y entonces cambia totalmente. O sea, estas cosas que cuando las vas leyendo, porque aparte describes ahí colores, aromas, o sea, todo tan exhaustivo que casi lo puedes estar recreando. Entonces, que nos dieras como dos formas así de, bueno, alguien que llega, qué es a lo que se va a enfrentar, qué es lo que tiene que luchar para llegar, pues después hasta nadar, ¿no? Y enfrentarse con un muro, por Pero alguien ejemplo. que llega de migrantes en estos Del lugares. sur, sí, así es Bueno, tremendo. por ejemplo, cuando tú llegas a Tecunumán, ya has recorrido un buen pedazo de camino, porque pues Tecunumán está en Guatemala, pero si vienes de Honduras, pues ya tuviste que, o si vienes de Colombia, todavía más. Te encuentras con este río que a veces es más grande y a veces es más seco, como en varias, o sea, a mí me ha tocado verlo en varias situaciones. Y pues te encuentras este puente por el cual en realidad no puedes cruzar si eres un migrante indocumentado, porque ahí pasan los que sí tienen En una pasaporte. migración. Exacto, Exacto. pero todos los demás pasan por abajo. Y entonces te encuentran con un montón de balsas que están hechas de madera, con llantas gigantes, y pues chavos, en realidad son muy jóvenes, los que con un palo pues atraviesan el río, pero también atraviesa este río la gente pues que no está migrando, o sea, gente de un pueblo que va a Tránsito, comprar cosas al otro sí, de lado. tránsito. Claro, pues a lo mejor pues necesitan comprar una caja de cerveza Gallo en Guatemala, que está más rica, y entonces Ok. te la vas a comprar Mejor que ahí. las mexicanas no creo, pero bueno. Bueno, no de todas, pero de las que sí encuentras ahí en Ciudad Hidalgo. A mí me gusta mucho la Gallo. Pero Mira, ya tenemos entonces, una recomendación. pero entonces, pues gente que pues, sale a la mañana y 3 horas después regresa, o sea, te cuesta $1. Pero entonces, estás ya viendo una primera situación que es la normalidad en ese lugar, Sí, pero que de todas formas está fuera de la legalidad, porque pues no puedes cruzar sin pasaporte, evidentemente. exactamente. Pero entonces ya con este calor eh, pegajoso que es típico de esa parte de Chiapas, y pues con una vegetación, el pueblo Sí, es exuberante. pequeño, es una vegetación que de todas maneras desborda porque el pueblo es pequeño, entonces te encuentras ya y sientes, esto yo lo veo y lo ve cualquiera, o sea, sientes que ya al cruzar estás en otro lugar. Aunque tengan muchos puntos en común los dos pueblos, porque son pueblotes, o sea, tampoco son ciudades, no es Tapachula todavía. Así Entonces es. tienes una percepción de que, o sea, México es otra cosa, ya cambiaste Ujú, de escenario. Y ahí, ujú, pues, tienen que ver cómo se las arreglan para empezar esta otra etapa del viaje. Entonces, a ver ujú, cómo se van a mover, si van a caminar, a veces tienen información de rutas, de caminos, a veces llegan a Tapachula. Por ejemplo, si tienen que pedir un permiso, si vienen de África, por ejemplo, pueden llegar allá, pues llegan allá de todas maneras, se van a Tapachula y van ujú. a las instalaciones de migración para pedir un permiso. O sea, no todos son iguales también. Yo lo digo, o sea, yo digo, en la migración también hay clases sociales, ¿no?
Entonces hay Sí. diferencias. ¿Quién puede pedir un permiso y quién no puede pedirlo? ¿Quién se tiene que Sí. aventar ya el viaje y quién se va a quedar hasta meses en Tapachula en espera de que le den un documento? O sea, hay diferencias. En una ciudad, cuando llegues a Tapachula, que es una ciudad muy extraña, o sea, a mí me sigue pareciendo extraña, la he frecuentado bastante, me sigue pareciendo extraña porque como muchas de estas ciudades fronterizas, también Tijuana en otro sentido, Sí, igual. pero son ciudades que a la vez tienen su vida propia, así como su vida, la normalidad, luego tienen su vida de ciudad de frontera, entonces esa normalidad incluye también una porosidad con el otro lado, y también este fenómeno de un montón de gente que llega y es diferente todo el tiempo. O sea, eso es extraño, porque además no son turistas. Digo, yo vengo de Roma. Roma es una ciudad que tiene millones de turistas, podría funcionar de la misma forma, pero no es el mismo tipo de gente. O sea, una cosa es que vengan los turistas y tú les sacas todo el dinero que puedes, como las ciudades Ok, turísticas. Bueno, así funcionan las ciudades turísticas, ¿no? Tu ok, plato te ok, cuesta 20 euros, pues un gringo te lo paga. Yo nunca. claro. Otra cosa es una población fluida, porque cambiante, de personas que están emigrando y pasan por ahí. Entonces, esto en sí es algo bastante interesante. Entonces, este es un ejemplo, pero hay muchos, o sea, en el libro, pues yo hablo también de otros lugares, no solo de México. Así es. Hablo de Haití, hablo de Cuba, hablo de Córcega, hablo del desierto del Gobi a través Así de es. una rata parda de 1300 y cosas así. Eso sí es un elemento de ficción, para avisarle al lector. No vayan a pensar que No existe vayan y a vayan a pensar que pedir yo, vacaciones para allá. no vayan a pensar que yo haya entrevistado una rata parda de 1300, porque tampoco. Aparte, bueno, jugar con esto te permite también hacer como inventar y crear también cosas. Hay cosas que yo te diría que mientras las lees sí creo que existan y, por ejemplo, esta cuestión de soledad, estos elementos también de, no sé cómo expresarte, si cuando lo único que te motiva es sobrevivir y llegar, que es como este instinto de supervivencia el que te mantiene así, y creo que eso también es importante mencionarlo. Sí, bueno, esto también es parte de estas reflexiones existenciales, ¿no? Porque yo creo que estamos en Occidente en un contexto de relativo bienestar, aunque a veces pensamos que estamos mejor de lo que estamos realmente. Pero pienso que estamos en un contexto de relativo bienestar en el cual eh, tenemos la idea de que nuestras necesidades y lo que nos mueve es, digamos, muy diverso e infinito, pero en las situaciones realmente drásticas y muy difíciles, pues te das cuenta cómo se reduce todo esto a pocos objetivos muy puntuales y que son comunes a todos. O sea, cuando hay, y esto yo lo sé desde siempre porque vengo de una familia en la cual mis padres, ambos mis padres han nacido antes de la primera, perdón, no de la primera, de la Segunda Guerra Mundial o durante. Y pues mi abuela, pues antes de la Primera Guerra Mundial. Entonces, vengo de una historia familiar, pues no han sido cosas narraciones extraordinarias, pero sí de miseria, de pobreza, de riesgo, o sea, ciudades ocupadas por los nazis, donde tú tienes que sobrevivir con un huevo robado a la Sí, sí, gallina sí. de la vecina. Entonces, esta cosa se me ha quedado, estas narraciones, ¿no? Y lo veo, o sea, si tú tienes una situación de verdadero drama social, se reducen al mínimo los objetivos que uno tiene que alcanzar. Y son Así es. pocos. Supervivencia, movimiento, digamos, reproducirse de alguna forma, que aunque sea eh,
reproducirse en términos ideales, ¿no? O sea, una herencia con alguien más, este tipo de cosas, ¿no? La solidaridad básica o al revés, la violencia básica, la violencia para las cosas básicas. Entonces, estos sentimientos casi que es como si fueran colores primarios, te hacen ver que cuando regresas a una vida llena de cosas inútiles, a lo mejor hay un choque ahí, ¿no? Y entonces quise razonar sobre esto. Y me parece, a ver, ahorita mientras estás hablando también pienso en esto. Cuando tienes la oportunidad con tu trabajo de poder llamar la atención, porque yo no diría que tu libro es de entretenimiento, tu libro tiene cosas que te hacen reflexionar, e incluso yo me preguntaba, bueno, ahorita por COVID y otros, bueno, pues a lo mejor te quejas del cubrebocas, pero y ellos que quizás ni siquiera acceden, ¿sí me entiendes? A un cubrebocas, ni siquiera acceden quizás a una vacuna, ni siquiera llevarán 2, 3 días o más sin comer, el agua, oye, sin poder también saber si pueden confiar o no confiar. Y no nada más, o sea, lo decías muy bien, o sea, pensar en toda la humanidad. Creo que la migración es un fenómeno que no solo se da en México, obviamente, pero que hoy está muy presente por estas cuestiones de desigualdad, de clases sociales, de malas prácticas en las cuestiones políticas y más. Entonces, en este punto, creo que das datos importantes y que ojalá con esto pues nos impulsara que, pues, ¿qué puedo hacer? O sea, ¿qué más puedo hacer? O sea, conozco gente que en México pues ha albergado, gente que se ha venido pues, migrante y le ha dado como asilo y le ha ayudado y demás, pero ¿cuántos en otras partes del mundo estamos dispuestos a ayudar o somos, cómo de poderlo decir, ajenos, somos como ciegos, como sordos para no escuchar ni ver estas realidades? Eso también nos habla de la condición humana frente a cómo puedo ser solidario, ¿no? Claro, yo digamos que tengo expectativas bajas en general, porque, no, te Qué explico. cruel, qué cruel. No, tengo expectativas bajas porque creo que, como, no sé cómo es en español, seguramente hay un correspectivo, pero en italiano hay algo, un dicho que es algo como el camino al infierno está cubierto de oro, ¿no? De ladrillos de oro, algo así. Ok. En el sentido de que muchas veces tendemos a creer que vamos a hacer algo bueno para los demás y tenemos una buenísima intención que se acaba o en nada o en algo horrible. Entonces yo, pues, prefiero asegurarme lo mínimo y luego de ahí, pues, subir, ¿no? Entonces lo mínimo para mí, digamos, en mi manera de actuar, es el entendimiento, o sea, ¿cómo ayudo? ¿Qué sé hacer yo? Yo sé contar historias y sé Ok. documentarlas. Entonces, si yo puedo explicar algo para que haya un entendimiento que pueda despertar eventualmente una conciencia de nosotros mismos, de nuestras responsabilidades también, ¿no? Pues yo con esto, si lograra hacer esto, para mí sería ya bueno. Entonces, para alguien que lee, entender cómo están las cosas, no engañarse, no creerse bueno cuando no lo es, ya esto genera un cambio, ¿no? Genera un cambio hasta en el encuentro con el otro. Pero si yo cuando encuentro al otro lo trato como un ser extraño que es mi enemigo, pues yo ya estoy haciendo algo mal. Si yo al encontrar al otro, no digo que le doy todo lo que tengo, pero por lo menos lo trato humanamente, como trataría a una persona que quiero, pues ya, eso ya es muchísimo. O sea, se evitaría un montón de tragedias. O sea, aquí estamos hablando de gente que se aprovecha de un migrante solo porque puede, solo porque le Claro, puede vender una torta a 50 pesos en lugar que a 15. O sea, esto es un claro. abuso. Y entonces, sí, sí, claro, dice, pero nadie me va a castigar. Y también esto pasa con las mejores instituciones, con las mejores personas que se creen que son maravillosas o se llenan la boca de discursos maravillosos y luego hacen cosas aberrantes con quien los rodea.
pues eso ya es mucho, o sea, te trato realmente coherentemente con lo que me gustaría ser frente a los demás, ¿no? Me gustaría que los demás me percibieran como buena persona. Ah, pues actúa conforme a esto, y esto ya es mucho. Oye, pero a veces es solo, bueno, sí, sí es que es como una condición ahí de que si puedo fregar el otro, no, no puedo, te puedo decir la palabra, pero fregar Pero o es esa, molestar, o molestingar por ahí dicen. molestingar. Que no lo Molestingar hagan, me por favor, no gusta lo mucho. hagan. Así es. Y otro aspecto que también es, habría que despertar para, a ver, tú dime, ¿qué hace que una gente quiera migrar de su ciudad, que quiera salir de un país? ¿Son las cuestiones sociales? ¿Son esta aspiración o movilidad social que busca? ¿Son todas estas? Pero así para radicalmente decir, sin documentos, sin nada, me voy a la suerte de Dios, como decimos algunos. Pues hay muchas razones. Yo creo que son muy variadas. Alguien migra porque literalmente lo van a matar en el lugar donde está, o porque pues tiene familia en otro lado y se quiere reunir, o porque tiene una aspiración. Y esto me gustaba mucho, ¿no? Por ejemplo, encontré varios chavos, porque al final son muy jóvenes, 22, 23 años, que me decían, no, es que yo ya tengo una licenciatura en medicina en África, en mi país, y yo quiero hacer experiencia en otro lugar, pero si no puedo obtener un pasaporte y entonces quiero hacer 2 años, pues Sí, o sí, sea, sí, no es, o sea, ¿y por qué no puede? ¿Por qué no puede claro, intentarlo? claro. Entonces es también hay un universo. Aplanar esto también es un error, porque no es todos huyen de la guerra en general, pues no es No, cierto. no, Hay no. quien huye de la guerra y hay quien busca hay quien busca que lo perciban de manera diferente. Nada más. Sí, o sea, sí, buscarte una nueva vida, una nueva historia. Claro, una nueva historia que narrar, brava. Entonces, eso también es legítimo, ¿no? Es válido, ¿por Pues qué sí. no? Oye, Federico, podríamos quedarnos aquí 10 horas hablando contigo, ¿eh? De verdad. Pero bueno, quiero cerrar esta entrevista con una gran pregunta, porque Va. sí, ya lo has mencionado, hay muchas reflexiones y todo, y hay un párrafo ahí que también a mí me llamó mucho, ¿no? Que dices, hay que regresar a lo humano, hay que regresar a la esencia. Y en conclusión, cuando pensamos en aquí acaba la patria, o sea, ¿qué es lo que tú quisieras dejar en el lector? ¿Qué es lo que tú quisieras dejar en todas las personas que pues, nos veamos pues involucradas con tu texto? Porque digo, tu texto no es nada más para irlo leyendo, sino realmente sí nos pegas, ¿no? Yo, gracias a Dios, nunca he tenido un problema de esa naturaleza, y digo gracias a Dios porque no sé cómo reaccionaría, si a lo mejor fuera tan valiente o a lo mejor pudiera reaccionar igual, pero para mí después de esto, pues digo, ¿qué, qué necesita, qué fortaleza necesita tu espíritu y tu alma para realmente hacerle decir, pues vámonos, porque incluso puedes perder hasta la vida, Sí. o sea, te la juegas. Pues a mí me gustaría que quedara algo sencillo, que es que nos diéramos cuenta de lo complejo que es tanto el mundo como el otro que tenemos enfrente. O sea, creo que hay una tendencia generalizada a simplificar y a ponerse en el lugar del juez, de quien juzga. Ujú. Yo creo que necesitamos más entendimiento, o sea, mm, más humildad intelectual, o sea, decir, ok, el otro que yo encuentro tiene una vida, una historia que yo desconozco y yo voy a ser otro obstáculo más a esa persona. ¿Por Claro, qué? claro. Entonces, esto en general, y creo que lo voy aprendiendo también con tantas historias, ¿no? Y pues el mundo es muy diverso, es muy matizado, no es fácil separar así con un hacha las cosas y las personas. Sí, no. Aquí están los buenos, acá están los malos y ya está resuelta la situación. Pues no, la verdad no, el ánimo humano es muy complicado y doloroso. La experiencia de la vida humana es dolorosa para todos. Así es, así Entonces, es. asumirse como los que van a juzgar, no, es que tú no sufres lo suficiente, No, yo soy mejor. Pues, ese no, tipo de cosas yo creo que se podrían evitar con un poco de razonamiento.
Por supuesto, ser más solidarios, ¿no? Más generosos. Sí, Por ahí va el asunto. Pues creo ha que sido un verdadero placer, Federico, de tenerte aquí. Él es Federico Mastroianni, autor de este libro de Aquí acaba la patria, bajo el sello del Fondo de Cultura Económica. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Federico. gracias, Giselle, muchísimas gracias y un Un placer abrazo muy hablar fuerte. contigo. Chao. Igualmente. Bien, pues mi nombre es Giselle Escalante y como cada jueves fue un placer haberlos acompañado esta tarde. Los invito para que se conecten el próximo jueves en punto de las 13 horas. Muchas gracias.